Vamos a hablar ahora del vocalismo general, para lo cual tenemos que hablar primero del acento, luego hablaremos de la cantidad vocálica y luego de los cambios entre el sistema cuantitativo del latín clásico y el sistema cualitativo del latín vulgar y algún otro cambio. Ya el tema de diptongos, hiatos, etc. lo dejaremos para la siguiente clase. Entonces, primero, acento. ¿Cómo era el latín clásico? Aquí, una vez más, doy por supuesto que sabemos latín nivel bachillerato. Entonces, muy rápido, recordemos que la posición del acento está condicionada por la cantidad de la penúltima sílaba. Entonces, aquí entra en juego la famosa regla de la penúltima sílaba. Esto hacía que el acento en latín clásico fuera fonológicamente irrelevante. Es decir, que el acento no era lo que distinguía palabras, como puede ocurrir ahora en el español con, por ejemplo, límite, limite, limité. Porque simplemente en latín clásico algo como eso no podía darse. Si la estructura de la palabra es exactamente la misma, limite, no puede haber casos en los que el acento cambie en una palabra con exactamente la misma estructura. En fin, eso realmente tampoco es especialmente importante. Recordemos, la famosa regla de la penúltima sílaba lo que establece es que si la penúltima sílaba es larga, entonces la palabra es llana. Entonces, por ejemplo, en amamus tenemos ahí una sílaba ma, que es la penúltima, y que como tiene una vocal larga, la sílaba es larga, por tanto, la palabra es llana. Amamus. Luego tenemos en acentus, la penúltima sílaba es ken, y aunque la vocal sea breve, como la sílaba está cerrada, termina en consonante, eso hace que la sílaba ya sea larga. Por tanto, también es esa sílaba la que lleva el acento. Recordemos que básicamente una sílaba es larga cuando contiene una vocal larga, cuando contiene un diptongo o cuando independientemente de la cantidad vocálica la sílaba es cerrada o trabada, es decir, que termina en consonante. Y luego, si la penúltima sílaba es breve, entonces la palabra es esdrújula. Entonces, así tenemos, por ejemplo, milites, tenemos la penúltima que es li, pero como esa i es breve y la sílaba no es trabada, entonces esa sílaba es breve, por consiguiente el acento se retrotrae a la sílaba anterior, milites. En fin, como digo, eso se supone que lo sabemos de latín de bachillerato. Ahora, vámonos al latín vulgar. Es indudablemente un acento de intensidad no musical. Esto es porque en la diapositiva anterior no me he parado a explicar, porque en mi opinión es totalmente irrelevante para nuestros objetivos. No me he parado a explicar que en latín arcaico se debate si el acento era de intensidad o musical, como el del griego antiguo, tal y como se había heredado del protoindoeuropeo, y que tampoco el latín clásico, que unos defienden una cosa, otros defienden otra cosa. No importa si el latín clásico tenía un acento de intensidad o de musical o hubo una transición, no importa. Ahora, lo que ya en latín vulgar sí es absolutamente indudable que era de intensidad, eso ya no está a debate. Y como el acento era de intensidad en latín vulgar, eso es lo que vamos a tener en las lenguas romances actuales, un acento de intensidad. Luego, al perderse la cantidad vocálica, como vamos a comentar un poquito más adelante, y recordemos que la cantidad vocálica y realmente la cantidad más bien silábica, según hemos visto en la diapositiva anterior, es la que determinaba la posición del acento en la palabra. Si ya no hay cantidad vocálica, el tema de la cantidad silábica también se desmorona y por tanto la posición del acento se independiza, es decir, ya no depende de la cantidad silábica porque ya eso pasa a ser irrelevante, pero eso sí, el acento permanece donde estaba, es decir, donde hubiera estado el acento en latín clásico permanece, por lo general, hay excepciones, pero el 99% de las veces permanece en latín vulgar. Y ahora el acento ya sí es fonológico, es decir, distingue palabras que
en principio son iguales, solo cambian por el acento, como lo que he dicho antes de limite, límite, limité. Y precisamente esta transición de la oposición de cantidad del latín clásico a la del acento es uno de los grandes cambios entre el latín clásico y las lenguas romances a través de, lógicamente, el latín vulgar. Entonces, dicho todo eso, los grandes cambios acentuales, porque acabamos de decir, bueno, en principio la mayoría de los acentos en latín vulgar se conservan donde estaban en latín clásico, pero como he dicho, hay algunas excepciones, eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva. ¿Cuáles son esos cambios acentuales que no respetan el acento donde estaba el latín clásico? Primero, tenemos que tener en cuenta que hay una gran tendencia anti-hiática, es decir, los hiatos del latín clásico en latín vulgar se van a tender a convertir en diptongos. Y muy especialmente, una vocal pura I en latín clásico se va a convertir en una yod, es decir, en una deslizante en latín vulgar. Y entonces, típico ejemplo que se pone siempre, tenemos el latín clásico mulierem, entonces tenemos ahí esa I y vemos que está separada de la siguiente vocal, de la E. Es decir, es un hiato, son dos sílabas. Pero, como hemos dicho, esta I en contacto con otra vocal se va a convertir en una yod, por tanto va a formar un diptongo. Entonces pasamos a mulierem. Vemos que pasamos de 4 sílabas a 3 sílabas. Y ahora, donde antes teníamos el acento en li, porque la E es breve, entonces regla de la penúltima sílaba, ahora tenemos que el acento recae en la vocal, en el elemento vocálico, puramente vocálico del diptongo, porque la I no deja de ser una yod, es decir, una deslizante, no es puramente vocálico, por tanto el acento tiene que recaer en el elemento puramente vocálico. Entonces de mulierem pasamos a mulierem. Entonces ahí tenemos uno de los cambios acentuales muy característicos. Luego tenemos otro en los grupos de muta cum líquida, donde muta es una consonante oclusiva o una F y una líquida es lo que todavía seguimos llamando líquida, es decir, L-O-R. Entonces, estos grupos de muta cum líquida son heterosilábicos en latín vulgar, mientras que en latín clásico podían ser tanto homosilábicos como heterosilábicos, con tendencia a que se consideraran siempre homosilábicos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lógicamente, heterosilábico significa que una consonante va en una sílaba, otra consonante va en la otra sílaba, mientras que homosilábico significa que las dos consonantes van en la misma sílaba. Lo vamos a ver con los ejemplos. El primer ejemplo lo tenemos en latín clásico. Entonces, tenemos integram y vemos que la penúltima sílaba es T, que como la vocal es breve, entonces, como hemos explicado, la palabra es esdrújula. Integram. Y ese es el comportamiento en principio usual en latín clásico, que el grupo de muta cum líquida, en este caso GR, sea homosilábico, es decir, esté en la misma sílaba, es decir, que sea gram. Y por tanto, la sílaba T no está cerrada y como la vocal es breve, entonces es una sílaba breve, por eso integram, esdrújula. Ahora, en principio, como he dicho, así funciona el latín clásico, que el grupo GR, el grupo de muta cum líquida, sea homosilábico, pero el latín clásico como poder también podría ser heterosilábico, pero ahí ya no nos vamos a meter, ¿vale? Entonces, en principio, esto, tal y como digo, que la sílaba es breve porque tiene una vocal breve y la sílaba está abierta. Entonces, integram. Ahora, en latín vulgar, el grupo de muta cum líquida siempre es heterosilábico, solo puede ser heterosilábico. Entonces, tenemos que la división silábica no es integram, no, es integram. Entonces, si ahora la segunda sílaba, la penúltima sílaba, sí que tiene una vocal breve, pero está cerrada. Ahora la G está cerrando la sílaba. Por tanto, ahora esa sílaba es larga. Y si esa sílaba, la penúltima sílaba, es larga, entonces lleva el acento.
Por eso, integram, que es lo que va a dar en el español, entera. Por eso, el cultismo en español es íntegra, pero la palabra patrimonial es entera. Y vemos que todavía en español hay diferencia de acento entre íntegra, cultismo, porque el cultismo procede del latín clásico, mientras que entera, patrimonial, porque las palabras patrimoniales proceden del latín vulgar. Y por último vamos a comentar que las palabras compuestas respetaban la regla de la penúltima en latín clásico, pero no en vulgar. Las palabras compuestas tenemos aquí, por ejemplo, el verbo negare, que da en español negar. Si ahora yo a eso le pongo un preverbio, pues en español todavía existe, ¿no? Renegar, pues bien, esa E de renegat es breve. Por eso luego en español será el niega, ¿vale? Esa E breve tónica que diptongará luego en español. Y nosotros en español no decimos renega, no, decimos reniega. En cambio, no, en latín respeta de forma estricta la regla de la penúltima sílaba y simplemente, como en renegat la penúltima es breve, entonces el acento va en la sílaba anterior, renegat. En cambio, en latín vulgar eso no va a funcionar así. En latín vulgar lo que va a prevalecer es que si el verbo simple, negat, es negat y tiene el acento en ne, entonces el compuesto no respetará la regla de la penúltima, no, sino que respetará el acento original. Es decir, si estaba en negat, pues seguirá renegat, ¿vale? Y básicamente esos son los cambios acentuales más importantes entre el latín clásico y el latín vulgar. Luego vamos a hablar de la cantidad vocálica. Otra vez, esto se supone que lo sabemos. En latín clásico, la cantidad vocálica era fonológica, es decir, era la cantidad la que podía distinguir pares mínimos o palabras en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en venit, con la E breve es viene, tercera persona singular del presente, mientras que venit, con la E larga, es el vino, ¿vale? Entonces, solo la cantidad, dependiendo de si la E es breve o larga, en este caso concreto, va a distinguir estos significados, concretamente en este caso, las diferentes formas del verbo venio. Luego, aquí menciono esto porque, bueno, se confunde mucho, se tiende a confundir mucho, todavía incluso en la bibliografía, esta así más antiquilla, y, bueno, incluso los profesores, así que por no meterse en mucho lío, pues se tiende a mezclar la cantidad vocálica con la cantidad silábica, que como hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, no es lo mismo. Que sí, que la cantidad silábica puede depender de la cantidad vocálica, pero no es una correspondencia. Recordemos, habíamos dicho, si la cantidad vocálica de la sílaba es larga, es decir, si la cantidad de la vocal de la sílaba es larga, la sílaba será larga automáticamente. Luego, si la cantidad vocálica es breve, la sílaba será breve si está abierta, pero si está cerrada, será larga, ¿vale? Entonces, no es una correspondencia exacta entre, es decir, no hay correspondencia exacta entre cantidad vocálica y cantidad silábica, aunque tiendan a mezclarse esos conceptos, ¿vale? Entonces yo intento distinguir bien, puede que alguna vez se me escape una cosa u otra, pero, como digo, no es lo mismo. Luego, los 5 timbres de las vocales A, E, I, O, U, en latín clásico podían ser breves o largos, tanto en sílaba tónica como en átona. Esto luego veremos que es relevante todo esto de las sílabas tónicas y átonas porque van a evolucionar de forma distinta, ¿vale? Pero en principio, en latín clásico, en cualquier tipo de sílaba podemos tener A breve, A larga, E breve, E larga, etc. Entonces, si tenemos 5 timbres vocálicos y cada uno de los 5 timbres vocálicos puede ser breve o largo, será 5 por 2, 10. 10 vocales tenía el latín clásico. Y luego, retomando esto que había dicho yo de no es lo mismo cantidad vocálica que silábica. La regla que antes yo la había dicho, ¿no? Si la vocal es larga, automáticamente la sílaba es larga, pero si la vocal es breve, la sílaba será breve si es abierta, pero si es cerrada, será larga. Bueno, todo eso realmente se puede resumir de esta forma. Todas las sílabas son largas, excepto las que son abiertas y tienen una vocal breve.
Bueno, como decía, esto en principio lo sabemos o deberíamos saberlo de las clases de latín. Ahora, vamos al latín vulgar. Ya hemos dicho, se pierde la cantidad, por tanto, necesariamente se tiene que perder la oposición cuantitativa. Y aquí esto un poco por curiosidad. La cronología de esta pérdida no es clara, es decir, ¿cuándo se empieza a perder esta oposición de cantidad? Bueno, podemos considerar que ya empieza esta pérdida a funcionar, a establecerse como mínimo en el siglo III después de Cristo, porque ya había métrica, es decir, poesía y todo eso, ¿no? Ya había métrica basada en el acento, no en la cantidad silábica como era la métrica clásica y la métrica más antigua, los hexámetros dactílicos y todo eso, que basaban el ritmo en la oposición de sílabas largas, breves, etc. Y luego, en todo esto, como en muchas otras cosas, pues muchos lingüistas dicen muchas cosas, pero podemos quedarnos con Alarcos, que defiende que la cantidad se pierde primero en las sílabas átonas, sobre los siglos III, IV y más tarde en las sílabas tónicas, sobre los siglos V, VI. El tema de la cronología realmente no nos importa demasiado, ¿vale? Ahora, vocalismo clásico versus vocalismo vulgar. Hasta ahora de lo que hemos estado hablando es del acento y de la cantidad. Ahora vamos a hablar un poco del vocalismo así en general, ¿vale? Entonces del vocalismo clásico versus vulgar, es decir, del sistema cuantitativo basado en la cantidad al cualitativo. Cuando ya no hay cantidad, solo hay distinción entre timbres. Y como había adelantado, tenemos que distinguir, bueno, porque habíamos dicho, en latín clásico hay 10 vocales tanto en sílaba tónica como en sílaba átona, no hay distinción. Ahora, en latín vulgar sí habrá distinción. En el vocalismo tónico, es decir, vocalismo de las sílabas tónicas, pasamos de 10 vocales a 7 vocales, tal y como vemos en este esquemita. Y en el vocalismo átono pasaremos de 10 vocales a 5. Entonces, como digo, aquí tenemos este esquemita. Este esquema lo desarrollo bastante más en otros vídeos que dejaré en las notas de la clase, ¿vale? Entonces no me quiero alargar mucho aquí porque ya está contado ahí, ¿vale? Pero básicamente vemos cómo se redistribuyen las 10 vocales del vocalismo tónico en 7 vocales para el latín vulgar. Y una de las cosas que implica esto es que mientras que en latín clásico tenemos 3 grados de apertura, es decir, tenemos 3 líneas horizontales en el trapecio vocálico, en latín vulgar tendremos 4 grados de apertura, porque lo que era el grado intermedio, E-O, que está básicamente justo en medio del trapecio, ahora se va a abrir una E más cerrada y una E más abierta, una O más cerrada, una O más abierta. Entonces, 4 grados de apertura para el latín vulgar, y es de aquí, de este trapecio, de donde se desarrollará el vocalismo tónico de las lenguas romances. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva básicamente lo que hay es lo mismo que en el dibujo de la evolución de los trapecios, pero dispuesto en una tabla para que se vea más fácil, ¿vale? Entonces vemos en la fila de arriba de la tabla las vocales del latín clásico y en qué quedan en el paso al latín vulgar, ¿vale? Entonces vemos que básicamente I larga se queda como I, U larga se queda como U, I breve y E larga quedan como E cerrada, E breve queda como E abierta, las dos AEs quedan como A, la O breve como O abierta y tanto la O larga como la U breve quedan como O cerrada, ¿vale? Entonces estas son las 7 vocales tónicas del latín vulgar, que será el sistema que permanecerá todavía hoy en algunas lenguas romances como el italiano, como el gallego, etc. Mientras que, como probablemente sepamos, en la mayor parte de las variedades del español solo existen 5 vocales, porque la E abierta diptonga en IE, la O abierta diptonga en UE. Por tanto, en español solo van a quedar 5 vocales puras. Entonces, eso es lo que ocurre en sílaba tónica, mientras que en sílaba átona, como habíamos adelantado, solo permanecen 5 timbres, I, E, A, O, U. Aquí tenemos la distribución más exacta y vemos que tenemos 2 tablas. Eso es porque la primera tabla corresponde a todas las posiciones, excepto a posición final de palabra,
esa es la segunda tabla. Vemos que en posición final de palabra no tenemos I, no tenemos U, por eso actualmente en español, salvo ocultismos y otras palabras que sean préstamos o lo que sea, pero de forma patrimonial en español no hay palabras que terminen en I y no hay palabras que terminen en U, porque responde a esta evolución. Y ya por último, otros cambios, así un poco por comentarlos. Es muy frecuente el latín vulgar y que luego algunas veces permanecerá en las lenguas romances, otras veces no necesariamente, ¿no? Pero es muy frecuente la vacilación entre el final de palabra ar y el final de palabra er. Entonces así tenemos, por ejemplo, en el Appendix Probi que dice carcer non carcar. Eso significa que mucha gente estaba diciendo carcar cuando debía ser carker. También es muy frecuente el cambio del inicio de palabra ya por ye. Entonces, por ejemplo, el mes de enero, en latín clásico, era Januarius, pero que eso debió evolucionar a Januarius si tenemos en cuenta el resultado del español enero y del italiano gennaio. Mientras que, por ejemplo, en francés es janvier. Entonces parece, ojo, yo no soy experto en gramática histórica del francés, ¿no? Pero me imagino que en francés se conservó la A del latín clásico, mientras que en español, en italiano, se heredó este cambio frecuente del latín vulgar de ya por ye. Y luego tenemos el doblete antiguo. Antiguo me refiero que del latín arcaico, donde había algunas is breves y u breves que vacilaban, es decir, algunas en la misma palabra podían aparecer una i o una u. Bueno, esto es lo que se conoce a veces como el sonus medius, es decir, algo así como el sonido intermedio, que procede realmente de una U breve antigua frontalizada, es decir, básicamente algo así como que habría sido la típica U. Entonces, esa U es una I o una U. Bueno, pues normalmente se resuelve en I. Entonces, ya en latín clásico, esto por lo general se va a escribir maximus frente a maximus, tal y como es muy frecuente en autores arcaizantes como Salustio, ¿no? Que suele escribir maximus, también lágrima frente a lacruma, pero en cambio también puede ocurrir lo contrario, que prevalezca U frente a I. Entonces así recupero, de donde el actual recuperar, mejor que requipero, que está mucho menos documentado. Y luego documentum frente a documentum, que también podría haber sido, pero finalmente triunfa documentum.